Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos. Es un gusto poder saludarles nuevamente en esta mañana y gracias a Dios porque nos da el privilegio de poder apartar este tiempo para seguir estudiando su palabra. Les invito a orar antes de iniciar nuestra clase el día de hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre bendito, Señor, te alabamos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, que derramas en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por este privilegio que nos das tan grande de poder despertar en un nuevo día y tener, Padre, pues este tiempo para seguir alimentándonos espiritualmente con tu palabra, seguir fortaleciendo la fe, la confianza en ti, Señor. Padre, bendice este tiempo, te rogamos que sea un tiempo de bendición y de edificación para nuestras vidas, pero también, Señor, te rogamos que sea un tiempo en el cual podamos dar gloria y honra a tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de respuestas bíblicas a mentiras comunes. Vamos a ver hoy nuestra lección número 10. Y la semana pasada vimos la clase acerca de la mentira: Dios no perdonará a alguien como yo. Y en esta clase aprendimos que tenemos un Dios compasivo y misericordioso que tiene un gran amor para el pecador. Y lo único que Él pide es un corazón, dice, contrito y humillado delante de Él. Un corazón arrepentido por sus pecados. También aprendimos que Satanás es nuestro acusador, quien nos acusa, dice, de día y de noche, y quiere que nosotros creamos esas mentiras de que Dios no nos perdonará por nuestros pecados, que nuestros pecados son muy grandes e imperdonables delante de Dios. Pero también vimos que cuando nosotros éramos aún, dice su palabra, pecadores, Cristo murió por nosotros, precisamente para justificarnos por medio de la fe y reconciliarnos con el Padre. Y ahora somos declarados justos delante de Dios y tenemos paz para con Dios. Ya no hay guerra, ya no hay conflicto, no hay enemistad con Dios, sino ahora tenemos paz con Él. Incluso en 1 Juan capítulo 2, versículos 1 y 2, vimos que hay un remedio para el fracaso espiritual. Dios dice ha enviado a su Hijo Jesucristo como nuestro abogado para refutar esas acusaciones de Satanás. Incluso dice su palabra que Jesús es nuestro abogado y la propiciación por nuestros pecados. Dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces aquí la cuestión solo está en confesar nuestro pecado y dijimos que confesar es reconocer nuestro pecado delante de Dios y arrepentirnos de todo corazón de ese pecado, y claro que Dios perdona nuestros pecados. Eso fue lo que vimos la clase pasada, hermanos. Se nos quedaron también algunas tareas para hacer. Espero en Dios que pues se esfuercen en hacerlas, que sean perseverantes en ese crecimiento espiritual que Dios espera de cada uno de nosotros por medio de poner en práctica su palabra. Y bueno, la clase que vamos a tener hoy tiene que ver con la siguiente mentira, y es la de no aguanto más. ¿Por qué sufrimos? Yo creo que es una pregunta que muchos nos hemos hecho. ¿Por qué sufrimos? Y bueno, cuando algo malo sucede, es común escuchar a algunas personas decir: ¿dónde está Dios? ¿Merezco esto que me está pasando? Y empiezan muchas veces a cuestionarse. Incluso eh, hay veces que dice la gente: me doy por vencido, ya no aguanto más. O incluso dicen: ¿por qué estoy pasando por estas pruebas? Dicen: si soy hijo de Dios, ¿por qué me trata así? ¿Por qué permite que esto pase o suceda en mi vida? Entonces, en momentos de dolor, todos quieren saber por qué. ¿Por qué? Pero vemos que no hay respuestas fáciles ante algunas situaciones difíciles, tristes que pasamos, pero la Biblia sí tiene mucho que decir respecto al sufrimiento del ser humano, y lo vamos a ver a través de su palabra.
¿sí? Y vamos a poder ver que Dios en ningún momento nos abandona, siempre está a nuestro lado para ayudarnos, para fortalecernos, para consolarnos, para bendecirnos, y lo podemos ver por medio de su palabra. Hermanos, les invito a abrir su Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículos 5 y 6. Se los voy a leer y síganlo con su Biblia, hermanos. Espero tengan su Biblia a la mano. Hebreos 13, 5 y 6. Y vamos a ver qué nos dice Dios. Dice la palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Fíjense las palabras del escritor de la carta a los Hebreos, que no se sabe bien a ciencia cierta quién escribió la carta a los Hebreos. Algunos dicen Pablo, otros Apolos, ¿sí? Y hay varios pues autores que algunos dicen que probablemente fue. Pero dice, no, en el versículo 6 dice: no te desampararé ni te dejaré. Eso es lo que Él nos dice, el Señor, en su palabra. Y dice el autor: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, aún en esos momentos difíciles de tristeza, Dios ha prometido estar con nosotros, dice, para ayudarnos, para bendecirnos. Él dice: no te desampararé ni te dejaré. Incluso dice: el Señor es mi ayudador. Entonces podemos vernos que aún en esos momentos de sufrimiento, de dolor, de tristeza, podemos tener la confianza de que el Señor está ahí con nosotros, dándonos ese aliento y esa fortaleza para seguir adelante. Por algo el salmista decía ahí en el Salmo 23:4, ¿no? Y él dice: aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él tenía esa certeza, esa seguridad de que el Señor va con uno, de que el Señor es nuestro ayudador, el que nos alienta, el que nos sostiene con su diestra poderosa. Muchas veces no se puede entender la causa del por qué nos pasan ciertas cosas, pero es importante saber que nada sucede por casualidad. Quizá a veces nos preguntemos: ¿qué quiere lograr Dios con este sufrimiento que estoy pasando? ¿Hay algún plan para mi vida o simplemente estoy a la deriva, a mi suerte? Bueno, vamos a ver por medio de la palabra de Dios que hay un plan para nuestra vida. Dios tiene un plan para nosotros y nos lo dice ahí en su palabra. Les invito a abrir la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 y 29. Y vamos a ver que hay un plan en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios en el versículo 28 y 29. Romanos 8 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el plan de Dios en nuestras vidas es que seamos, dice, conformados a la imagen y semejanza de su Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Y en su providencia, Dios orquesta todas las cosas, todo lo que acontece en nuestra vida, incluyendo el sufrimiento, para nuestro beneficio, tanto temporal como eterno, porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito de vida para cada uno de nosotros, y nos lo dice ahí en su palabra. Lo podemos ver ahí en el libro de Jeremías. Les invito a abrir Jeremías capítulo 29, versículo 11, y fíjense cómo dice el Señor acerca de el plan que tiene para nosotros. Jeremías 29, 11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el futuro que esperáis. Porque yo sé los pensamientos, o sea, en otras palabras, los planes que tengo para su vida. Me gusta mucho cómo lo dice la Biblia de las Américas. Lo dice de una manera
más clara para mi entendimiento. En la Biblia de las Américas dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Entonces el Señor quiere darnos, dice, un futuro y una esperanza, porque Él tiene planes para nuestras vidas. No estamos al azar, no estamos a nuestra suerte. El Señor nunca nos abandona, Él siempre está con nosotros, aún en esos momentos de dolor. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué sufro? Pero hay que entender una cosa. La pregunta más importante no es por qué, sino cómo respondemos nosotros a ese sufrimiento. La pregunta correcta es, no es para qué o no es por qué, es para qué. Esa es la pregunta correcta. ¿Para qué? ¿Qué propósito tiene Dios para el sufrimiento en la vida de las personas? Lo podemos ver, hay un propósito aún detrás de ese sufrimiento que a veces Dios permite que pase en la vida de las personas. Si nosotros vamos a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 4 y 6, y de ahí nos vamos a brincar al 8 y al 9. Y vamos a ver qué propósito tiene Dios para el sufrimiento en la vida de las personas. En el capítulo 1, versículo 1 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es uno de los propósitos por los cuales Dios permite el sufrimiento en la vida de las personas, es para que podamos también nosotros experimentar el consuelo de Dios, la fortaleza de Dios, y poder ayudar a aquellos que están pasando también por tribulaciones, aquellos que están pasando por sufrimiento, por dolor, por pérdidas, que hay dolor, que hay tristeza, que hay sufrimiento en sus vidas. Dicen, nosotros también, que ya pasamos por ciertas situaciones también difíciles en nuestra vida, podamos consolar a aquellos que están sufriendo con el mismo consolamiento que el Señor nos ha consolado a nosotros. Por algo el Señor permite la prueba. En el versículo 6 dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces dice, es para nuestra consolación y nuestra salvación. Y algo también maravilloso que dicen los versículos 8 y 9, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos atribulados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dice, aquí el propósito que el Señor tiene para el sufrimiento que permiten las personas, dice, es para mostrarnos lo frágiles que somos, es para mostrarnos lo débil que somos, que solos no podemos, dice, es para que no nos enaltezcamos, para que el Señor nos haga ver, ¿sí?, que como dice su palabra, somos polvo y ceniza. Y dice en el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. ¿Qué dice? Sino en Dios que resucita a los muertos. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Nosotros somos frágiles, somos débiles, somos polvo. Un virus nos está teniendo de cabeza. Un virus tiene al mundo de cabeza. Una cosa insignificante, una cosa que no se puede ver a simple vista, tan pequeña, tiene de cabeza al mundo entero. Imagínense lo frágiles que somos. Mucha gente ahorita con miedo, con incertidumbre, con desesperación, la economía por los suelos, mucho desempleo.
todo lo que ha causado. Entonces, ¿qué dice el Señor? Bueno, Él está permitiendo estas cosas, dice, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Él, que tiene incluso, dice, el poder de resucitar a los muertos. Y si tiene el poder de resucitar a los muertos, ¿qué no podrá hacer Él? Dice su palabra, nada hay imposible para el Señor. Entonces, cuando algo malo sucede en nuestras vidas, solamente hay dos opciones. Una es enojarse y quejarse amargamente con Dios, o la otra es tomar las cosas como una lección de vida, como una lección para formar nuestro carácter, para seguir moldeándonos y trabajar en nosotros para ser cada día más a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Fíjense qué nos dice 1 Pedro 5:10. 1 Pedro, vamos a buscarnos 1 Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y el Señor va a usar ese leve momento de tribulación, de aflicción, para formar nuestro carácter, para moldearnos, dice, para perfeccionarnos, para afirmarnos, para fortalecernos y establecernos en su Hijo. Entonces, fíjense que Dios usa el sufrimiento para trabajar en nuestras vidas, pero tenemos que ver, hermanos, el sufrimiento, ¿sí?, que no es para siempre, no es un sufrimiento para toda la vida. Y aquí Pedro nos lo hace ver cuando dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Entonces, Pedro especifica que entrar a la gloria eterna de Dios es algo que sucede después de que los creyentes, dice, hayan experimentado un breve periodo de sufrimiento. Entonces, el contraste entre el sufrimiento humano, ¿sí?, y la eternidad de la gloria de Dios es claro ese contraste. Entonces dice, por el momento, la intensidad del sufrimiento parece severa, parece que nunca va a acabar el sufrimiento, pero es a la vez, dice, es pequeña, dice Pedro, es de breve duración, ¿sí? Dura un corto tiempo y es muy pequeño, muy breve comparado con la gloria de la eternidad que nos espera con Dios. Fíjense, vamos a ver nuevamente ahí en Primera de Pedro, pero ahora vamos a ver en el capítulo 1, versículos 6 y 7. 1 Pedro 1, 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces podemos ver que la brevedad de nuestras aflicciones solo es como un pequeño paréntesis en una línea infinita de tiempo. Y no solo nos fortalece, sino que dice Pedro, también purifica nuestra fe y la hace cada vez más genuina, ¿sí?, más libre de la escoria, de la duda y la incredulidad. Porque dice Pedro, así como el oro, que es un metal precioso y muy valioso, tiene que ser pasado por fuego para quitar la escoria y sea su valor más elevado, más alto. Dice, así nuestra fe, que es más preciosa todavía que el oro, tiene que ser pasada por el fuego de las pruebas para purificarla, para fortalecerla. Por eso yo luego le digo a los hermanos, esta prueba que estamos pasando con esta pandemia, lejos de socavar nuestra fe, tiene que fortalecer nuestra fe. El Señor quiere que salgamos de esta prueba con una fe fortalecida, con una fe acrecentada, con una fe que nos haga depender cada día más en Él. ¿Sí?
pero el Señor ocupa ese sufrimiento. Hoy muchos predican que la voluntad de Dios es que sus hijos no sufran. Y por lo tanto dicen que cuando un creyente sufre es a causa de su propio pecado o porque tiene falta de fe. Y estas personas proclaman un evangelio sin dolor. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos está diciendo? Dice la Biblia que todos sufrimos, aún los justos, aún los hijos de Dios, y no necesariamente es el resultado de la ira de Dios por algún pecado que hayamos cometido, no. Hasta cierto punto el sufrimiento es normal en un mundo caído y rebelde delante de Dios. Job, un hombre experimentado en el dolor y el sufrimiento, pudo entender lo siguiente. Si nosotros vamos allí en nuestra Biblia, en el libro de Job, vamos a buscar, hermanos, Job, y en el capítulo 5, versículo 7, fíjense cómo dice Job, capítulo 5, versículo 7, dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Entonces, así como las chispas se levantan para volar por el aire, dice, así el hombre nace para la aflicción. Y en el Salmo 34, versículo 19, dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones, dice, del justo, del que ha sido justificado por la fe en Cristo delante de Dios. Los que ahora ya estamos reconciliados con Él y que experimentamos su gracia, su amor, su bondad, su misericordia, sus promesas, pero aún teniendo todas esas riquezas espirituales maravillosas en nuestra vida, aún por estar en este mundo caído y rebelde, vamos a experimentar el dolor, la aflicción. Pero ahí va a estar Dios para librarnos de ello. Incluso, ¿qué dijo Jesús acerca de la aflicción, de la tribulación? Si nosotros vamos allí a Juan capítulo 16, versículo 33, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿sí?, a sus discípulos. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan 16, 33. 16, 33 dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjense, la paz, el gozo, el contentamiento, la felicidad del creyente no depende de las circunstancias que le rodean, no depende de la situación que estemos pasando, sino de nuestra comunión, de nuestra fe, nuestra confianza que tengamos en Cristo Jesús. De ahí viene nuestra paz, de ahí viene nuestra fortaleza, de ahí viene nuestro gozo, nuestro contentamiento del Señor. Por eso dice Él, estas cosas, todo lo que antecede a este versículo, dice, os he hablado para que en mí tengáis paz. No en las circunstancias, no en lo bien que te esté yendo, porque es fácil tener paz, es fácil estar bien cuando todo va viento en popa, cuando todo se nos da a pedir de boca. Somos los hombres, los seres humanos más felices del mundo. Lo bueno está cuando experimentamos aflicciones, cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, cuando hay pérdidas. Ahí, cuando viene todo eso a la vida del ser humano, el ser humano es el ser más desgraciado de todo el mundo, de todo el universo. Pero ¿qué dice Dios? No, esto es, les he hablado para que en mí tengan esa paz, sin importar las circunstancias que les estén pasando. Y la razón fundamental para perseverar en la aflicción es la victoria de Cristo sobre el mundo. Él dice, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y fíjense qué nos dice vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a ver qué nos dice ahí, en los versículos 12 y 13. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, hermanos, la prueba, el dolor, el sufrimiento no nos debe de ser extraño. Es algo
hasta cierto punto normal en un mundo caído. Pero dice el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, ¿cómo debe responder el cristiano al sufrimiento? Con gozo, con alegría, con regocijo. Y eso nos lo dice también ahí en el versículo 19, 1 Pedro 4, pero versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces debemos de responderse con gozo, con alegría, ¿sí? Y si el sufrimiento nos llega a nuestra vida, hermanos, hay que, dice, perseverar haciendo el bien. Entonces el sufrimiento no es motivo de quejarse, no es motivo de amargar nuestra vida. Al contrario, es una oportunidad para crecer. Y esto sucede cuando el creyente entrega todas las circunstancias de su vida a Dios y sigue, dice, haciendo el bien. Aún en medio del dolor. Dios permite el dolor, hermanos, en nuestras vidas y el sufrimiento para fortalecer nuestra vida espiritual, para formarnos espiritualmente. Como lo vimos, hay un propósito y un plan detrás de todo sufrimiento. Dios no hace nada si no hay un propósito detrás de ello. Y Job nos lo dice. Job capítulo 1, versículo 21 y 22. Vamos a ver qué nos dice Job 1, 21 y 22. Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjense, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, a veces, hermanos, el sufrimiento, el dolor es necesario en nuestras vidas. Un vaso de barro es débil hasta que es pasado por el horno, por el fuego para agarrar fuerza, firmeza. Y si el acero de un cuchillo no pasa por el fuego, no tendrá temple y le faltará la dureza para mantener su filo. Y así es con el ser humano. Entonces, fíjense, es cierto que a veces uno sufre como consecuencia por su propio pecado, por su propia rebeldía. Sí es cierto, ¿sí? Pero Dios no rechaza a su hijo rebelde. Dios siempre nos da segundas oportunidades y Él quiere, dice, restaurar nuestras vidas. Y cuando uno es hijo de Dios y hace algo incorrecto, sí, tenemos que esperar la disciplina de Dios, pero es una disciplina en amor, para que nos volvamos al camino correcto. Algunos dicen, si Dios estuviera conmigo, no me hubiera pasado esto. Pero ¿cómo debe responder el creyente a las pruebas? ¿Cómo debe de responder el creyente a sufrimiento? En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, dice de la siguiente manera, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces Dios no nos ha prometido un mundo color de rosa, un mundo sin sufrimiento, no, pero lo que sí ha prometido es estar con nosotros en todo momento de nuestra vida, en los días buenos y en los días malos, en la alegría y en la tristeza. Dios estará allí para consolar, para fortalecernos. Entonces, hermanos, viendo o recordando lo que hemos visto, el sufrimiento no debe de sorprendernos, dice la palabra de Dios. Si Cristo y los apóstoles sufrieron, ¿nosotros podemos esperar algo menos? No, hermanos, no. Los que predican un evangelio sin dolor creen en una fantasía y no en el verdadero evangelio. Hemos visto que hay un plan
en nuestras vidas. Y todo, dice la palabra de Dios, nos ayuda a bien. Dios no nos abandona y todo lo usa para transformar nuestras vidas. Entonces podemos ver, hermanos, que el mundo está lleno de gente que sufre. ¿Y quién les va a consolar? Pues los que hemos pasado por pruebas estamos preparados para consolar a otros. El sufrimiento nos enseña a depender de Dios y no de nosotros mismos. Nos hace ver nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Y el sufrimiento es la oportunidad para crecer en nuestra vida espiritual, porque nos perfecciona, porque nos afianza más de Dios. Las aflicciones, hermanos, nos enseñan cosas que no aprenderíamos de otra manera, ¿sí? Entonces, puede ser una llamada de atención también de parte de Dios al nosotros hacer cosas indebidas, y por eso debemos examinar nuestra vida también para saber el para qué de esta situación, ¿sí? Nuestra reacción al sufrimiento determinará si nos edificamos o nos hundimos en el resentimiento, en la depresión, en la tristeza y en el enojo. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta o nuestra reacción al sufrimiento, hermanos? Entonces hay que meditar en todo eso. Y bueno, hermanos, esta es la clase, espero que haya sido de bendición para sus vidas. Y la tarea que se nos va a quedar en esta semana, hermanos, es que vamos a escribir en una hoja los sufrimientos que estamos enfrentando en la actualidad. ¿Qué estás enfrentando ahorita en la actualidad que te hace sufrir, que te hace estar triste, que te hace estar a lo mejor preocupado, angustiado? Y una vez que hayas tú escrito lo que a ti te está haciendo estar triste, sufriendo en esta vida, ¿sí? Ora a Dios. Ora a Dios poniendo en sus manos la situación cualquiera que sea que tú estés pasando, y pídele sabiduría y dirección para saber qué hacer y tomar siempre decisiones acertadas para salir victorioso de las aflicciones. Y algo que tenemos que hacer, hermanos, es confía en que Dios tiene el control. Dios tiene el control de nuestras vidas y de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y vamos a memorizar, hermanos, Juan 16:33. Juan 16:33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y vamos ahora a leer la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas, esa va a ser la tarea, hermanos. Bueno, vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Padre bendito, Señor, gracias por este tiempo que nos permitiste pasar en comunión contigo a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, tu palabra siempre es ese bálsamo que refresca, que anima, que alienta, que fortalece, Señor. Padre, te seguimos pidiendo que tú, Padre, bendigas a tu iglesia, que seas con las familias que la conformamos, Padre, que nos ayudes a ser, Padre, esa iglesia eficaz, eficiente, esa iglesia, Padre, que proclame tu evangelio, tu palabra, y que glorifique tu nombre, Señor, con nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a que lo que aprendimos el día de hoy quede en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, para que no se nos olvide, para que meditemos en ello, como dice tu palabra, de día y de noche, y en nuestro corazón, Señor, para que lo pongamos por obra, y no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Hasta luego. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó